Continuando con nuestras catequesis, vamos a tratar el tema de los sacramentos, qué son, cómo se dividen, cuáles son los sacramentos de iniciación, servicio, sanación, cuál es la diferencia entre un sacramento y un sacramental. También vamos a revisar un poco sobre el por qué los sacramentos nos acompañan durante toda nuestra vida. Que algunos de estos sacramentos se pueden repetir durante el transcurso de nuestra vida, como lo decía anteriormente, y otros únicamente con que sean administrados o no sean administrados una sola vez en la vida, como es el caso del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. En cuanto al fundamento bíblico, existen argumentos teológicos, pruebas de prescripción y argumentos históricos que demuestran que la existencia de cada uno de los sacramentos es algo que se remonta a muy antigua tradición y ha sido instituido por Jesucristo, confiado a la iglesia, pero instituidos por Jesucristo. ¿Por qué 7? Bueno, 7 es el número de plenitud. Pero varios padres, como San Alberto Magno, decía, son 7 porque combaten los 7 pecados capitales. Otros son 7 porque son 7 las virtudes celestiales o principales en la vida cristiana, que son las 4 cardinales y las 3 teologales. Pero vamos a referirnos a la respuesta de Santo Tomás de Aquino. Y él decía que son 7 sacramentos porque son 7 los estados o momentos de la vida natural y 7 también los estados o momentos de la vida sobrenatural. En este orden de ideas, entonces, así como nacemos en la vida natural, también en la vida sobrenatural hay que nacer del Espíritu Santo a través del bautismo. Juan 3:5. Jesús decía a Nicodemo, es necesario volver a nacer del agua y del Espíritu Santo. Así como el hombre crece y da frutos en la vida sobrenatural también está llamado a dar frutos. Y es a través de la confirmación. La confirmación es que ese bautismo recibido pueda dar frutos en el lugar donde estemos, en el trabajo, con la familia, en la escuela, etcétera. Ahora, vemos acá en Hechos 2:1-4, nos habla sobre esta confirmación y el pasaje de Pentecostés. Ahora, así como el ser humano necesita alimentarse para sobrevivir, también en la vida sobrenatural necesitamos alimentarnos a través de la Eucaristía, a través del cuerpo de Cristo entregado a nosotros y que nosotros también podamos servir a los demás. Mateo 26:28. Tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Ahora la confesión, así como nosotros en la vida natural nos enfermamos, necesitamos sanarnos, también en la vida sobrenatural nos enfermamos. ¿Y cómo nos enfermamos? A través de los pecados. Entonces, aquí en Juan 20:23 encontramos el sacramento de la confesión, porque el sacramento de la confesión es uno de los sacramentos de sanación. El orden. Como todo necesitamos un orden, porque si no hubiese un orden sería un caos total todo. Así como necesitamos que haya un guía, un pastor o un líder, en este caso el sacerdote, el obispo, el diácono, en la vida natural, ¿no? Entonces en la vida sobrenatural también necesitamos este sacramento, que exista una persona que nos oriente. Lo encontramos en Mateo 10:1-20. Así como el hombre es un ser social, gregario, que necesita unirse a otra persona, socializar, eh, en la vida natural, pues en la vida sobrenatural encontramos esa unión, esa bendición de Dios a la pareja, donde dice que Dios nos creó varón y mujer. El matrimonio debe existir entre el varón y la mujer. Se unen, dejan a su padre y a su madre y se unen para hacer una sola carne. Lo encontramos en Mateo 19:3-12. Finalmente, de la unción de los enfermos encontramos en Santiago 5 del 14 al 15. Tres de estos sacramentos no se repiten porque con la administración por una única vez es suficiente. Bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal. La definición de sacramentos contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1131, y es que son signos porque expresan o representan otra realidad.
Son sensibles porque son captados por nuestros sentidos y son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Es Cristo quien bautiza, quien perdona, quien bendice. Algo común y humano para algo extraordinario y divino. Tomamos acá un ejemplo de uno de los signos de un sacramento del matrimonio, que son los anillos. Entonces, un anillo de casados, un metal que aunque puede tener un precio como algo común, normal, conlleva un valor, es decir, hace presente el sentimiento que hay por la otra persona, en este caso. Ese amor es sublime, es divino. El momento cuando los novios intercambian anillos y pronuncian esas palabras y promesas, el mensaje y el sentimiento que aflora es sublime, es único, es grandioso. Se dividen en iniciación, servicio y sanación. Los sacramentos de iniciación, bautismo, comunión y confirmación, servicio, orden sacerdotal y matrimonio, y los de sanación, la confesión o reconciliación y la unción de los enfermos. Ahora, en el bautismo encontramos que es el comienzo de toda vida cristiana. El bautismo es el primer sacramento de iniciación cristiana que abre las puertas al cristiano a ser parte de la Iglesia Católica, lo hace miembro pues de la Iglesia, hijos de Dios y hermanos en Cristo, y nos borra el pecado original, o sea, el pecado ancestral, el que heredamos desde Adán y Eva. La Eucaristía, también llamada como comunión, banquete del Señor, fracción del pan, son diferentes nombres con el que la conocemos a ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Y la confirmación es el sacramento que reafirma nuestra fe, es el sacramento de madurez cristiana, es el sacramento que nos hace soldados y testigos de Cristo. A los sacramentos de servicio corresponde orden sacerdotal y matrimonio. La doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado y el grado de servicio, o sea, el diaconado, son los tres conferidos por el sacramento de ordenación o del orden sacerdotal. El matrimonio es esa alianza de íntima comunidad. Muy bien, ahora en orden sacerdotal vemos que la Iglesia confiere el sacramento únicamente a varones bautizados. Segundo sacramento de servicio es el matrimonio, que es ese vínculo hombre y mujer para toda la vida. La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. Entonces, la poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio y el divorcio separa lo que Dios ha unido. El rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su don más preciado. La familia, fundamental para la iglesia doméstica. Y tenemos también que al matrimonio se debe llegar libremente, sin coacciones y sin impedimentos. El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos sin coacción y sin impedimento y en nombre de la iglesia y pues da la bendición a los esposos. Los sacramentos de sanación tenemos unción de los enfermos y la reconciliación. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad, pues de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. En cuanto a la reconciliación, también llamada conversión, perdón de los pecados, confesión o penitencia. La unción de los enfermos, entonces los sacerdotes y los obispos lo administran. Ellos ungen en la frente y en las manos, según el rito oriental, al enfermo, ¿no? Imponen en silencio las manos a los enfermos, oran por ellos en la fe de la iglesia. Algunos de los efectos acá es el perdón de los pecados. Si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia, también el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual. La reconciliación. Entonces, en la reconciliación vemos que la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Estos actos del penitente son los pasos para una buena confesión. Las indulgencias y vemos acá algunos de los
efectos del sacramento de la reconciliación. Y con este sacramento terminamos los 7 sacramentos. Ahora, sacramentales y devociones. Entonces, las bendiciones dentro de los sacramentales ocupan un lugar muy importante. Y además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular. Estas están inmersas en las distintas culturas, esclareciéndolas pues a la luz de la fe. Y la Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana, y que enriquecen de alguna forma la vida cristiana. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión, y algunas de estas expresiones son la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, vía crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, entre otras. Esto está contenido también pues en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Trento. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia. Recordemos que los sacramentos son instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, pero los sacramentales son instituidos por la Iglesia. Hasta aquí llega este tema. Aquí vamos a hacer un taller que está relacionado con los sacramentos y cómo ellos están acompañándonos durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, así como un río que nace y tiene un recorrido, un transcurso, suceden muchas cosas en su transcurso, con su cauce, con su profundidad, con su superficie, y finalmente desemboca. Vamos a hacer este taller considerando el tema. De igual forma, este, que es el fundamento bíblico, donde encontramos las citas bíblicas de cada uno de los sacramentos. Acá colocamos esa reflexión. Les agradezco muchísimo, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima catequesis. Cordial saludo, su catequista con amor.